Internacional de Nuremberg del 6 de octubre del 45, en la que se señala que determinadas violaciones graves a los derechos humanos han sido catalogados como crímenes de guerra y como crímenes contra la humanidad. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Como recordamos, el exasesor del expresidente Alberto Fujimori hizo lo insólito y aceptó el proceso de terminación anticipada para que su sentencia fuera ejecutada en 48 horas, dejando en silencio a la otra contraparte acusada del mismo delito, que es Alberto Fujimori. Aquí se da la lectura de la sentencia. Sentencia de conclusión anticipada, expediente 649-2011. Lima, 31 de enero del año 2024. Vista en audiencia pública la causa penal seguida contra el acusado, reo en cárcel, Vladimiro Montesinos Torres, identificado con DNI número 09296012, cuyas generales de ley corren en autos, como autor mediato por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de John Gilbert Calderón Ríos y otros, por delito contra la humanidad en la modalidad de desaparición forzada, en agravio de Hugo Muñoz Sánchez y otros, y considerando antecedentes procesales de las acumulaciones de procesos a la presente causa. Hay que señalar que mediante auto de fecha 5 de junio del 2012, folio 6378 a 6473 del tomo 11 del expediente, cabeza de proceso, el tercer juzgado penal supraprovincial abrió instrucción contra Vladimiro Montesinos Torres y otros como presunto autor mediato del delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Homicidio calificado, asesinato en agravio de John Gilbert Calderón Ríos, César Olimpio Rodríguez Esquivel, Toribio Joaquín Ortiz Aponte, Pedro Agüero Rivera, Nieves Ernesto Arias Velázquez, Felandro Castillo Manrique. Por auto de fecha 17 de diciembre de 2012 a folio 7154 a 7157 del tomo 12, se declaró complejo el proceso y se amplió por 8 meses el plazo de instrucción. Por auto del 23 de septiembre de 2013 a folios 9010 a 9019 del tomo 15, se precisa el auto de procesamiento que los hechos imputados constituyen delito de lesa humanidad. Mediante auto del 22 de octubre de 2007, folios 3271 a 3326 del tomo 7, en el expediente 56-2013, el quinto juzgado penal especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, ampliado mediante auto del 2 de octubre de 2008, a folios 11.404 a 11.463 del tomo 21, abrió instrucción contra Vladimiro Montesinos Torres como presunto autor mediato del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, por delito contra la humanidad, desaparición forzada, por delito contra la libertad personal, secuestro agravado, en agravio de Hugo Muñoz Sánchez, Bertila Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinosa Heráclides, Pablo Mesa, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariño Figueroa, así como por delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, el mismo que fue declarado prescrito por este tribunal con fecha 13 de octubre del 2023. Mediante auto 73 del 16 de enero de 2015, tomo 16, la Sala Penal Nacional resolvió en el expediente 56-2013 acumular esta causa al proceso 649, cabeza de proceso. Se detalla asimismo con relación al expediente 56-2013 el recorrido, así como el recorrido del expediente 649-2011. Se pide dispensa al Ministerio Público y a la defensa para no realizar esa parte. ¿Conforme, señorita fiscal? Conforme. ¿La defensa? Conforme, señora. Imputaciones. De lo desarrollado en los dictámenes acusatorios y dictamen aclaratorio, se tiene que las imputaciones concretas, en el caso caraqueño expediente 649-2011, al procesado Vladimiro Montesinos Torres se le imputa que como hombre de confianza del expresidente de la República, Alberto Fujimori, propuso el nombramiento de personas de su confianza en puestos claves de las instituciones armadas. Es así como en el año 1991 nombra como jefe de Estado Mayor del Ejército Peruano a su coprocesado Nicolás de Barihermosa Ríos,
llegando a ocupar en el citado año la Comandancia General del Ejército y la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, este último mencionado. A inicios del año 1992 también llega a nombrar a Julio Rolando Salazar Monroe como jefe de Inteligencia Nacional y a Víctor Silva Mendoza como jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Además, a Vladimiro Montesinos Torres se le imputa haber compartido el control y dominio del CIN con Julio Rolando Salazar Monroe, desempeñándose como jefe de facto del CIN, y que al asumir la responsabilidad de la lucha contra la subversión, diseñó una política de Estado consistente en la eliminación de presuntos elementos terroristas, la misma que ejecutó valiéndose del amplio poder otorgado al CIN mediante los decretos legislativos 743 y 746 y del manual ME 3820 aprobado en el año 91, en el cual se establece que el más alto nivel, planteamiento y decisión de una operación de inteligencia está a cargo del Servicio de Inteligencia Nacional CIN. De esta forma, fue el encargado de implementar una lucha ilegal contra la subversión a través del desarrollo de operaciones especiales de inteligencia, los cuales ordenaba la DINTE por medio del canal de inteligencia con autorización del comandante general del Ejército, órdenes que serían finalmente realizados por efectivos del destacamento Colina. Por ello, se le imputa que al ser informado de que se había identificado a presuntos elementos terroristas en el distrito de Pativilca, ordenó con imprescindible conocimiento que el destacamento Colina realice un operativo especial de inteligencia destinado a lograr la intervención y posterior eliminación de los supuestos elementos terroristas. Esta orden fue transmitida y comunicada a los mandos intermedios con capacidad de decisión a efectos de que autoricen la realización de dicho operativo por parte de miembros del destacamento Colina. Imputaciones concretas por el caso Cantuta, expediente 56-2013. Al procesado Vladimiro Montesinos Torres se le imputa que, siendo asesor presidencial de la Dirección del Sistema de Inteligencia Nacional, se desempeñaba también como jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional SIN, actuando de manera principal y activa en la decisión y planificación de políticas de gobierno de turno para combatir el terrorismo, entre ellas la eliminación de personas con posibles vínculos terroristas. Por ello, se le imputa que el día 17 de julio de 1992, al ser informado de que se había identificado a presuntos elementos terroristas dentro de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, de quienes se sospechaba estaban vinculados al atentado de Tarata, que fue realizado el día anterior, ordenó que el destacamento Colina realice un operativo especial de inteligencia destinado a lograr la detención y posterior eliminación de los supuestos elementos terroristas. Esta orden fue comunicada y retransmitida a todos los mandos intermedios con capacidad de decisión, a efectos de que autoricen y faciliten la realización de dicho operativo por parte de los miembros del destacamento Colina, quienes debían constituirse hasta el interior de la Universidad La Cantuta. Configuración de los hechos como delitos de lesa humanidad en la acusación única. Respecto a la configuración como delito de lesa humanidad de los actos que se le imputan al acusado Vladimiro Montesinos Torres se encuentran señalados en los dictámenes número 81-2017-3 FSPN.sex, sexto, a fojas 10.130, 10.305, tomo 18, y dictamen fiscal 67-2019-3 FSPN MPFN de folios 14.507 y siguiente. La Fiscalía describe si el contexto en que ocurrieron los hechos imputados en el caso caraqueño y en el caso Cantuta reúnen los requisitos para ser considerados como lesa humanidad y los instrumentos internacionales que amparan esta calificación. Siendo así, el acusado acepta esta imputación en el contexto de los delitos que han sido señalados en su contra. De la calificación que se señala, que se encuentran en los instrumentos internacionales aplicables a nuestro ordenamiento penal, el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg del 6 de octubre del 45, en la que se señala que determinadas violaciones graves a los derechos humanos han sido catalogados como crímenes de guerra y como crímenes contra la humanidad. Sobre estos últimos, el artículo 6 del citado estatuto señala que los crímenes contra la humanidad, como el asesinato y otros actos inhumanos,
deben ser sancionados. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por resoluciones número 3 y 95, confirmó los principios del derecho internacional reconocidos en este Estatuto de Nuremberg, los mismos que hizo suyos desde 1950 la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, esto es, los delitos contra la humanidad considerado asesinato y otros actos inhumanos. También figura como parte de la imputación en su contra que los delitos de lesa humanidad actualmente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ha establecido en forma definitiva los crímenes de lesa humanidad en su artículo 7.1, descripción que se entenderá como crimen de lesa humanidad el asesinato y la desaparición forzada de personas. En consecuencia, en la postulación de los dictámenes antes mencionados se señala que los hechos imputados en los casos Caraqueño y La Cantuta, que datan del año 1992, está amparado en instrumentos internacionales. Es por eso que el delito de lesa humanidad se configura desde el Estatuto del Tribunal de Nuremberg en su artículo 6, literal C, y la evolución conceptual se encuentra en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, siendo que los delitos y desaparición forzada, por sus características, señala la imputación fiscal, constituyen crímenes contra la humanidad. Asimismo, se advierte la adopción de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad del año 1979, ratificada por el Perú el 11 de agosto del año 2003, el mismo que forma parte del derecho interno, por lo que, según imputación fiscal a la cual ha sido aceptado por el acusado Montesinos Torres, se encuentran los delitos de asesinato, desaparición forzada como delitos imprescriptibles. De los alcances de la ley de conclusión anticipada. El acusado Vladimiro Montesinos Torres, luego de la formulación de los cargos realizados por la señorita representante del Ministerio Público, se acogió al trámite de la conclusión anticipada en juicio, aceptando los cargos imputados, así como la reparación civil solicitada por el Ministerio Público, aceptación que a su vez fue consultada por el acusado a su defensa, quien en audiencia pública manifestó su conformidad con dicha aceptación. Siendo ello así, para la formulación de la presente sentencia, el colegiado no realizará evaluación probatoria alguna, sino que deberá limitarse con el señalamiento de los hechos imputados en la acusación por parte del Ministerio Público. Sobre los lineamientos de la sentencia conformada. Los hechos que sustentan la presente sentencia vienen definidos en la acusación con plena aceptación del imputado y su defensa técnica. Respecto de los hechos, este colegiado no tiene injerencia alguna. Este sentido interpretativo ha sido establecido como doctrina legal en el Acuerdo Plenario número 5/2008/FJ-116 del 18 de julio de 2008. Allí se ha establecido que el tribunal no puede agregar ni reducir los hechos o circunstancias descritas por el fiscal y aceptados por el imputado y su defensa. Tampoco puede pronunciarse acerca de la existencia o no de las pruebas o elementos de convicción, pues caso contrario implicaría revisar y valorar actos de aportación de hechos excluidos por la propia naturaleza de la conformidad procesal. Calificación jurídica y tipificación de los delitos imputados al acusado. Norma penal aplicable del delito de asesinato. Conforme a lo indicado en el ítem BA de la acusación acumulativa, se tiene que el delito de asesinato es un delito instantáneo. La norma penal aplicable será aquella que se encontraba vigente al momento de la consumación del delito. En ese sentido, estando que los hechos imputados, tanto en el caso Caraqueño como en el caso Cantuta, ocurrieron en el mes de julio de 1992, se advierte que la normatividad penal aplicable para la presente sentencia de conclusión anticipada es el inciso tercero del artículo 108, texto original del Código Penal vigente, que a la letra señalaba que, vigente a la época de los hechos, vigente, artículo 108, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 15 años, el que mata a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias agravantes. Tercero, con alevosía. B, del delito de desaparición forzada. Como también se señaló en el ítem quinto B de la acusación acumulativa, el delito de desaparición forzada es un delito permanente,
por lo que su consumación se mantiene en el tiempo hasta que cese su permanencia. Al respecto, se estableció mediante el informe pericial de exhumación de restos de los agraviados y su adenda de fechas 2 y 3 de julio del 2007, efectivamente se tomó certeza de la muerte de las víctimas de la cantuta, lo cual hizo cesar su permanencia de la desaparición. Esto según lo que sostiene la Fiscalía en el dictamen acumulativo 81-2017. En ese sentido, postuló que la norma penal aplicable será la que se encontraba vigente al 3 de julio del 2007, es decir, el artículo 320 del Código Penal vigente, a la fecha de los hechos. En ese sentido, el tribunal estima que la norma penal aplicable es el artículo 320 del Código Penal vigente. El funcionario servidor público que prive a una persona de su libertad ordenando o ejecutando acciones que tenga por resultado su desaparición comprobada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1 y 2. Es de señalar que el título de imputación respecto al acusado Vladimiro Montesinos Torres es el de autor mediato. En cuanto a la autoría, se tiene que en el presente proceso se le ha señalado como autor mediato en la comisión de delitos tanto de los casos Caraqueño como de la Cantuta, por lo que se procede a describir la responsabilidad como parte de esta autoría. Se identifica como autoría mediata aquellos casos donde el delito es realizado por el agente o hombre de atrás a través de un intermediario material o persona interpuesta. Por tanto, será autor mediato aquel que se aprovecha o utiliza la actuación de otra persona para alcanzar su objetivo delictivo, por lo que debe hacerse acreedor a las consecuencias penales que corresponden a dicha conducta ilícita. En la actualidad, se admiten 3 formas de autoría mediata. Todas ellas el agente actúa o incide dominando la voluntad del intermediario material. Por consiguiente, el autor mediato debe de tener la posibilidad de control y dirección de facto del comportamiento de la persona que utiliza para cometer el delito. La autoría mediata por dominio por error, autoría por dominio por coacción y la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados, que es la que imputa el Ministerio Público al acusado Vladimiro Montesinos Torres en su calidad de jefe de facto del SIN, ya que formalmente lo ocupaba otro procesado dicha actividad, y como asesor presidencial encargándose de desarrollar la política antisubversiva, planificando la eliminación de sospechosos de ser elementos terroristas, teniendo dominio y control sobre la organización cuyos ejecutores finales eran los miembros del llamado destacamento Colina. El Ministerio Público ha solicitado en la acusación como pena a Vladimiro Montesinos Torres como autor mediato se le imponga una sanción penal de 25 años de pena privativa de la libertad y 5 años de inhabilitación conforme al artículo 38, inciso 1 o 2 del Código Penal, por la comisión del delito de asesinato en agravio de las víctimas del caso Caraqueño y por los delitos de asesinato y desaparición forzada en concurso real de delitos de un profesor y 9 estudiantes de la Universidad La Cantuta. Asimismo, por concepto de reparación civil, solicita que a Vladimiro Montesinos Torres, como autor mediato, se le imponga la obligación de pagar la suma de 500.000 soles a favor de cada uno de los herederos legales. De John Gilbert Calderón Ríos, César Olimpio Rodríguez Esquivel, Toribio Joaquín Ortiz Aponte, Pedro Damián Agüero Rivera, Nieves Ernesto Arias Velázquez y Felandro Castillo Manrique. Pago que deberá ser asumido según postulación del Ministerio Público en forma solidaria con todos los que se consideren posteriormente responsables, así como en su solicitud por el Estado como tercero civilmente responsable. Asimismo, a Vladimiro Montesinos Torres, como autor mediato, solicita se le imponga la obligación de pagar la suma de 50.000 soles a favor de cada uno de los herederos legales de Hugo Muñoz Sánchez, Bertila Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinosa, Heráclides Pablo Mesa, Felipe Flores Chipana,
Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa. Pago que también solicita deberá ser asumido en forma solidaria con los procesados a los que se le imponga condena, así como por el Estado como tercero civilmente responsable. Hay que señalar que como juicio de tipicidad, la conducta del encausado se encuentra subsumida en el artículo 108, inciso 3 del Código Penal, el cual se describe, en este caso, el tema del agravante, que es el inciso tercero, actuando con alevosía. En el tema de la desaparición forzada, como ya se ha señalado, el artículo 320 del Código Penal vigente. Juicio de antijuricidad. Para determinar si la acción típica aprobada es contraria al ordenamiento jurídico o si por el contrario se ha presentado alguna causa de justificación que haya tornado impermisible la realización de los actos descritos en los considerandos precedentes, cuyos sustentos se encuentran enumerados en el artículo 20 del Código Penal, este tribunal verifica que no aparece ninguna de las previstas normativamente y más bien por la forma y circunstancias en que se han desarrollado los hechos, el acusado Vladimiro Montesinos Torres se encontraba en plena capacidad de poder determinar que su accionar era contrario al ordenamiento jurídico. Juicio de culpabilidad. Finalmente se ha establecido que el acusado Vladimiro Montesinos Torres, al momento de realizar el hecho ilícito antes descrito, no tenía alguna limitación que pueda haberle quitado o disminuido su capacidad de discernimiento del injusto, por lo que es procedente la declaración de culpabilidad. Para la determinación de la pena, el colegiado tiene en cuenta, en primer lugar, la aceptación de la imputación fiscal por parte del acusado Vladimiro Montesinos Torres, así como la aceptación del pago de la reparación civil a los herederos legales de las víctimas. Es menester señalar que en el presente juicio el acusado se ha acogido a la conclusión anticipada de conformidad con el artículo 5 de la Ley 28.122. Y en ese entendido le corresponde, además de lo ya señalado, valorar lo que señala el Código de Procedimientos Penales, que es además el beneficio premial por esta condición de conclusión. El tribunal además tiene en cuenta los artículos 45 y 46 del Código Penal, en este caso, ¿no?, la situación o grado que tenía el acusado en la posición del dominio de poder que ha señalado el Ministerio Público como cargos. Esto es, le imputa la autoría mediata en el grado de segundo nivel, esto es que por encima de él había una disposición superior que en este caso no nos vamos a pronunciar porque no corresponde a los criterios de valoración de la sentencia de conclusión anticipada. Sin embargo, es menester señalar que este grado de autoría mediata le corresponde el tercio superior de la pena solicitada por el Ministerio Público. Aquí, en el tercio superior de la pena, por el caso del homicidio calificado, que es el delito cuya pena va de 15 a 25 años, por concurso real, en este caso se subsume a la pena mayor, que es el del delito de homicidio calificado. En ese sentido, es relevante señalar que constituye la medida prevista por nuestro ordenamiento punitivo, que el delito de homicidio calificado con alevosía tipificado en el artículo 108, inciso 3 del texto original del Código Penal, y en el caso Cantuta, el delito además de desaparición por forzada de personas tipificado en el artículo 320, entiéndase que ambos configuran un concurso real de delitos conforme a lo previsto por el artículo 50 del Código Penal. A la fecha de comisión de los hechos, 1992, el mencionado artículo establecía un procedimiento diferente al actual para determinar la pena concreta en el concurso real de delitos, la cual consistía en aplicar la pena al delito más grave. Por ello, en el presente proceso acumulativo, la pena concreta a aplicar estará determinada por la pena fijada por el delito de asesinato, es decir, no menor de 15 años. De otro lado, para determinar el límite máximo de la pena a aplicarse en el presente caso, se debe recurrir al artículo 29 del Código Penal,
modificado por Ley 26.360, publicada el 29 de septiembre de 1994, ya que si bien es posterior a la fecha de comisión de los hechos, también es cierto que representa una norma penal más beneficiosa para el caso del condenado, ya que fija en 25 años el límite máximo a las penas privativas temporales, mientras que el artículo 29 vigente a la fecha de los hechos 1992 fijaba el límite máximo en cadena perpetua. Estando al antes expuesto, este colegiado concluye que la pena abstracta, tanto para el delito de asesinato en el caso caraqueño, así como para el concurso real de delitos de asesinato en desaparición forzada en el caso Cantuta, comprende el espacio punitivo de 15 a 25 años. De ahí que, teniendo presente las circunstancias establecidas en el texto original del artículo 46 del Código Penal, se justifica determinar la pena concreta a imponer a los autores mediatos en el tercio superior, considerando el tribunal que la pena de 23 años es la pena más considerada y proporcional en atención a lo alegado. A esta pena, el tribunal estima que debe rebajársele el séptimo por el acogimiento del procesado, lo cual se señala que ha llegado a 19 años, 8 meses. Siendo así que con este beneficio premial, por haberse acogido a la conclusión anticipada, verificamos los antecedentes judiciales y hoja penalógica del acusado Vladimiro Montesinos Torres, cuya detención, según los antecedentes que obran judiciales, es de fecha 23 de enero del 2001, detención de oficio 022-2001, y que en este caso se contabiliza todo el tiempo de reclusión efectiva que tiene, la pena de 19 años, 8 meses, se le tiene por conmurgada, conforme así lo ha solicitado también su defensa. Siendo así, la Cuarta Sala Penal Nacional, liquidadora transitoria, en uso de sus facultades, en nombre de la Nación y considerando los artículos 92, 93, 95, 108, inciso 3, 320 del Código Penal, así como los artículos 2 y 5 de la Ley 28.122, fallan, condenando a Vladimiro Montesinos Torres, cuyas generales de ley obran en autos, como autor mediato por dominio de la organización por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado y por delito en la modalidad de desaparición forzada, imponiéndole 19 años, 8 meses de pena privativa de libertad y 5 años de inhabilitación conforme al inciso 36, artículo 36, incisos 1 y 2 del Código Penal. Impusieron como reparación civil la solicitada por el Ministerio Público en su acusación escrita acumulativa, a la cual ya se ha hecho referencia, y en todo caso, repito, 500.000 soles a favor de cada uno de los herederos legales de John Gilbert Calderón Ríos, César Olimpio Rodríguez Esquivel, Toribio Joaquín Ortiz Aponte, Pedro Damián Aguado Rivero, Nieves Ernesto Aya Velázquez y Fernando Castillo Manrique. Pago que deberá ser asumido oportunamente en forma solidaria con los que resulten responsables de ser el caso en la presente causa, así como por el tercero civilmente responsable en su oportunidad. Igualmente, se le impone la obligación de pagar la suma de 50.000 soles a favor de cada uno de los herederos legales de Hugo Muñoz Sánchez, Bertilia Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Almaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinosa, Heráclides Pablo Mesa, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Marino Figueroa. Pago que igualmente deberá ser asumido en forma solidaria con los que resulten, en este caso, condenados en su oportunidad, así como por el Estado como tercero civilmente responsable en su oportunidad. Esta es la sentencia, señor Montesinos. Sí, señora presidenta. Conforme. ¿Conforme? Sí, señora. Correcto. Señor abogado, doctor Vizurraga. Nos encontramos conforme, señora. Bien, el Ministerio Público. El Ministerio Público se va a reservar en cuanto al extremo punitivo.
Bien. La parte civil tiene expedito su derecho conforme a ley. Esta Gracias. audiencia entonces ha llegado a tu fin. Todo lo que corresponde